Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Y volvemos de tiempos interesantes cripto a tiempos interesantes esoterismo. Porque hemos recibido muchísimo correo, llamadas, WhatsApps, porque el tema del esoterismo, el tema de lo esotérico, las sociedades esotéricas, las sociedades secretas, los famosos conspiranoicos, es que nos ha escrito todo el mundo. Todo el mundo quiere saber, pero espérate. Pues nada, vamos a traer de nuevo a David Horta, autor del esoterismo en España, un libro que a mí personalmente me fascina y que me ha hecho aprender un montón, que además lo he regalado y me han dicho, oye, yo no sabía, no tenía ni idea. Porque lo bueno de tener a David Horta, que además es canario, es producto nacional, es que este señor ha investigado mucho. De hecho, eres investigador y has dedicado tu vida a todo este tema. De hecho, eres editor de una revista, recuérdanos el nombre, por favor. Cultura Masónica. Cultura Masónica, que ya de por sí, pues no veas lo que esto despierta. ¿Cómo que la cultura masónica? ¿Cómo eso es la revista de los masones? ¿Qué es eso? Entonces, es que hay muchos malos entendidos. Hay muchas misconcepciones, malos entendidos, bulos, que ahora es una palabra, ¿verdad? Que está de moda, la máquina del fango esotérico, que es el otro. Entonces, David, bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado. Vamos a ver, cuéntanos, David, por qué la gente se ha quedado con ganas de más. Pues no lo sé, que habrá que analizar esos correos, pero yo espero que sea porque les llame la atención. Claro que llama la atención, porque aparte es que ese es un tema que siempre ha estado ahí y que ahora que vivimos en la era de la conspiranoica y de todas estas cosas, pues todo lo que son las sociedades secretas, las sociedades esotéricas, aparte parece que son lo mismo y no lo son. No es lo mismo una sociedad secreta que una sociedad esotérica. No, lo mismo. Una sociedad secreta es una sociedad que se dedica a conspirar y a delinquir. Amigo. Casos de la mafia, cualquier tipo de grupo que se dedique, pues no sé, a tráfico de cosas legales o ilegales, porque se pueden dedicar a cosas legales, pero yo qué sé, hace unos años se descubrió, no quiero decir, una serie de empresarios que en España que se suponía que... Ahora mismo tenemos de sus montones. Sí, bueno, una serie de empresarios españoles que se suponía que eran competencia y se habían unido para mantener unos precios adecuados a sus ganancias, ¿no? ¿Eso se llama un cartel? Claro, entonces, bueno, exactamente eso es un grupo que hace presión a nivel, claro, lo descubrieron una serie de periodistas y bueno, eso no es una sociedad secreta tampoco, pero evidentemente conspiran en secreto y es ilegal, ¿no? Lo más rápido para entender que es una sociedad secreta es lo que es, por ejemplo, la mafia en Italia, en Sicilia, o la Cosa Nostra, este tipo de cuestiones. Que de hecho, fíjate tú, yo que he investigado un poquitito, cuando estuve viviendo en Italia, investigué un poquitito la mafia, la Cosa Nostra, y curiosamente, la mafia y la Cosa Nostra han copiado, se han apropiado de, digamos, hacen iniciaciones, bueno, hacen este tipo de rituales y todo. Claro, desde fuera parece otra cosa, pero es que es una mafia, es una asociación criminal, pero la revisten. Que se haga un rito de iniciación es normal a cualquier tipo de sociedad. Ellos hacen unos juramentos, ¿no? Claro, para fidelidad. Eso depende también de qué grupo mafioso estemos hablando. Si hablamos de la mafia siciliana, bueno, tienen sus juramentos, sus historias muy con una gran parafernalia católica. A esto iba. Con la Virgen, la que Biblia. Desde fuera te quedas un poco así, pero espérate, ¿esto es una secta? ¿Esto qué es? Si es la camorra, ya sí tiene unos rituales un poco más complicados, también vinculados a las creencias católicas. No, cuidado con esto, no quiero decir que los católicos
sean los que han propiciado... No, para nada. La iglesia, me refiero. Lo que pasa es el contexto. Porque católicos sí son los mafiosos. Son de esa, bueno, de hecho, el famoso mafioso que estaba enterrado en una iglesia en el Vaticano, bueno. Bueno, pero son los mafiosos son católicos igual que los españoles, porque Italia es un país católico, ¿no? Y son muy católicos. Como los españoles, ni más ni menos. Quiero decir que es un país con esa tradición. Eso es una sociedad secreta. Pero una sociedad esotérica no es secreta. O sea, una sociedad esotérica es una sociedad de personas que se dedican a investigar sobre ellos mismos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Háblanos de esto, porque esto es un tema. ¿Qué hacen las personas en una sociedad esotérica? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues dependiendo, porque cada grupo de este tipo es distinto, pero en términos generales, como denominador común, vamos a poner el ejemplo de los sufíes. Por ejemplo, que es algo que mucha gente no asocia. Claro. ¿Verdad que no? Es la parte esotérica de la religión islámica. Hay que decir que todas las religiones, o casi todas, tienen un trasfondo, una parte esotérica, menos el cristianismo. Bueno, no oficialmente, porque hasta donde yo llego, David, por favor, corrígeme, el gnosticismo, por ejemplo, sería... Claro, pero el gnosticismo ya en el siglo IV dejó de ser. Ahí está, porque es que la religión cristiana creo que es, si no me equivoco, creo que es la única... Que, bueno, espera, los sufíes que son de la islámica... Bueno, vamos a ir por parte. Es que esto es un tema fascinante. Vamos a ir por parte. Los gnósticos fueron una opción que había en el cristianismo en los primeros siglos hace 2000 años, ¿no? Pero nunca fueron parte de la religión cristiana. Nunca fueron algo consustancial. Dijéramos, desde un primer momento, de hecho en las propias cartas de Pablo, aunque en Pablo hay un ligero tufillo neognóstico. Es que Pablo era un personaje particular, ¿eh? Bueno, como todo el mundo, ¿no? Como sí. Y yo estuve, de hecho, en su tumba, en San Pablo Extramuros, en Roma. Y bueno, el tema está en que los gnósticos nunca formaron parte consustancial de las, vamos a decir, de las versiones oficiales, que no era una, eran muchas. Sobrevivió la que se creó en lo que hoy es Turquía, Grecia, ¿no? La Iglesia Católica se fundó ahí, ¿no? En Roma. Mira. Constantino, ¿no? En la ciudad de Constantino. Pero no lo hicieron en Roma. No. Roma se escindió de la Iglesia Católica. ¿Has visto? La Iglesia de Roma es católica, apostólica y romana. Vale. Las otras son católicas ortodoxas. Entonces, el patriarca de todas las iglesias estaba y está en Constantinopla. En el año 1000 y poco la iglesia de Roma rompió con... Pero bueno, es la catolicidad en su conjunto, ¿no? Nunca, o sea, sí se puede decir perfectamente que nunca el esoterismo ha formado parte del cristianismo, ¿vale? Por lo menos no de manera oficial. Ni oficial, ni no oficial, ni de ninguna manera. Que a un católico o un cristiano le guste el esoterismo es una cosa de ese cristiano, pero no es algo que haya sido formar parte de un programa o este tipo de cuestiones. En el caso del sufismo, que es lo que estábamos hablando, es la parte esotérica del Islam, ¿vale? Correcto. Que el sufismo en algunas partes del Islam está muy aceptado, por ejemplo en Egipto, pero en muchas otras, como te pillen... Bueno, en Marruecos, donde más, en Turquía, Marruecos, en Egipto, desde hace unos 15 años, cada vez menos. Claro. Cada vez menos. Sí legalmente está permitido, pero las primeras víctimas de los integrismos suelen ser los miembros de las mismas religiones. Quiero decir, sí. Los primeros que sufren, en el caso del integrismo islámico, lo que lo sufren son los propios islámicos. Entonces, en el caso de Egipto, por ejemplo, ya ha habido un par de bombas hace muchos años en comunidades sufíes en Egipto, ¿no? Yo creo que Argelia, Marruecos, Turquía son los países donde esto está más tolerado, vamos a decir, ¿no? Los países de la África negra musulmana también. Y bueno, ¿qué hacen ese tipo de grupos? Pues se reúnen, hacen una serie de meditaciones, una serie de prácticas, donde intentan profundizar en una búsqueda directa de lo divino, no a través de lo que todo el mundo busca, que es a través de la mediación de la religión, ¿no? Entonces, digamos, tiene un componente místico. Son totalmente místicos, pero profundos, porque misticismo sí que tiene el cristianismo. Y tanto. Pero no es un misticismo profundo, un misticismo rigorista, ¿vale? Comprendo. Donde hay de rigorismo, extremismo. Santa Teresa de Jesús, que tan bellos textos tiene, ella se martirizaba. Eso no entra dentro de lo esotérico, ¿no? O sea, quiero decir, martirizarse. Sí, eso es otra cosa. Ponerse silicio y hacerse barbaridades, que eso es lo contrario al esotérico. Con lo fácil que es tomarte un trago de ayahuasca.
No, o simplemente, ¿para qué mortificarse? Porque la idea en el cristianismo es que, o la que había fundamentalmente en el catolicismo, era que todo lo que fuera cuerpo, tal, era algo negativo, contrario a lo divino. Ahí está. Eso no suele formar parte de este tipo de historias. Pero bueno, en el caso del sufismo... Y de alguna manera, desde donde yo lo veo, quizá al atentar de esa manera contra su cuerpo, este tipo de cosas extremas, igual están intentando encontrar también llegar a un estado alterado de conciencia. Sí, bueno, alterado. La palabra alterado ya no se está usando porque suena como que se vuelven locos. Ya suena alterado. Es un estado más profundo de conciencia. Vale. La palabra que se está utilizando más. Generan estados profundos de conciencia para lograr lo que estábamos diciendo antes. Tener un contacto más directo con la divinidad tal como la entienda cada vía espiritual, ¿no? Pues el sufismo hacen ese tipo de cosas. Otro tipo de organizaciones, pues que sea el Vajrayana en el budismo, pues hace las suyas, ¿no? Entonces la idea común es buscar estados más profundos de comunión con ellos mismos, ¿vale? Ahora lo que los diferencia unos de otros es las vías o las maneras o los medios para lograrlo. Y luego está la religión, que sí que tiene su componente esotérico bien asentado dentro de la propia religión y que además es casi un texto obligatorio para toda persona en un momento dado, sobre todo en el cristianismo, aquellos que buscaban el conocimiento esotérico acababan haciendo cábalas. Bueno, la cábala no es cristiana, es judía, ¿no? A esto me refería. Sí, Me refería la religión que tiene integrado dentro de su... Claro. Es la religión judía. Es otra vía, la cábala, pero vuelvo a lo mismo, en el cristianismo no hay nada de eso. Otra cosa es que ha habido gente en el cristianismo que sí que estaban vinculados al esoterismo y dejaban esta iconografía, este simbolismo, por ejemplo, en las catedrales góticas o en las catedrales al final del periodo románico también, vamos a encontrar mucha de esta iconografía, incluso en el Renacimiento menos, por las críticas que le hacían los protestantes a los católicos, de criptopaganos, etcétera. Pero bueno, fundamentalmente... ¿Criptopaganos? Sí, criptopagano es un término que acuñaron los protestantes por la cantidad de iconografía, fiestas, etcétera, que celebran las iglesias apostólicas, que tienen sus orígenes en el paganismo. Por ejemplo, la Navidad. Claro. La Navidad es un culto solar previo y aparte del cristianismo que se adoptó otro tipo de cuestiones, ¿no? O hacer la misa como se hacía antiguamente de cara al oriente, ese tipo de cuestiones son cosas que asimiló el cristianismo voluntariamente, sin conciencia o no se sabe, pero que los protestantes acusaban a las iglesias apostólicas, para llamarlas así, a las iglesias antiguas, ¿no?, de criptopaganas. Pero eso no tiene que ver con lo esoterismo. Si nos centramos en lo esotérico, serían esas iconografías que se colocaron en las iglesias por personas que sí que estaban vinculadas a todo eso. Que ahí es donde entra el gran tema, porque esto es un tema, y aparte yo me he leído tu libro y bueno, curioso tu manera de verlo, el famoso tema de los templarios, porque siempre se ha asociado a los templarios como esa rama dentro de la iglesia que de alguna manera estuvo muy conectada con el tema esotérico y ahí dejaron las iglesias templarias, que son verdaderos monumentos en piedra a simbolismo esotérico y en lugares muy peculiares. Claro, no vamos a poder aquí dar mucha casualidad. Una explicación profunda de todo eso, pero vamos a ver, los templarios se asocia con lo esotérico en los últimos 300 años. De ahí para atrás, nunca nadie lo asoció a lo esotérico. Quiero decir, una cosa reciente. No olvidemos que los templarios se fundaron hace unos 800 años, más o menos, ¿vale? Y desaparecieron hará unos 600 y pico, 700, ¿no? Los templarios, en sus iglesias hay iconografía esotérica, por supuesto, como en el resto de iglesias. No era algo templario, era algo de los constructores, que es distinto. Ah, los famosos maestros constructores. Y entonces ahí es donde hay ese simbolismo fundamentalmente alquímico, que como digo existía antes de los templarios, durante los templarios y después de los templarios. Con lo cual no es algo exclusivo de ellos ni necesariamente producido por ellos. ¿Que había algún templario que le gustaba lo esotérico? Seguro que sí. Fijo que sí. Como hay futbolistas que le puede gustar a unos más el coñac y a otros más el vino, pero eso no tiene nada que ver con que fuera una organización esotérica, ¿no? Era una organización religiosa, rigorista. Bastante rigorista. Donde le daban eran monjes, hermanos, y además guerreros,
con lo cual eran gente ruda, no nos imaginemos catedráticos, gente súper intelectual, no, era gente muy ruda, acostumbrada a una lucha como era en aquella época. Sí, que solamente para levantar la espada entre tú y yo, ¿no? Y, igual. Exacto, y además que eso eran guerras que tú ibas hoy y venías dentro de 12 años. Sí. Eran campañas de... Exacto, tú te ibas a Tierra Santa y la persona estaba ahí, había días que comía, días que lo capturaban, días que no tenía que matar, o sea, quiero decir, no era una vida como para gente así vinculada a lo intelectual, este tipo de cuestiones. Se quiere ver como que había un temple detrás de todo eso. Bueno, estaba bien, pero como todo, afirmar algo no es demostrarlo, ¿no? Totalmente. Y a día de hoy no hay más mínima prueba de nada de eso. Fascinante. Siempre aprendo mucho contigo. Eso no le quita un valor tremendo a todo el tema templario, que fueron una organización paneuropea. Yo creo que la primera organización paneuropea, te cuenta que los templarios tenían poder desde la península ibérica hasta lo que hoy es Polonia, ¿vale? Eso es bastante territorio. Entonces se movían por todo ese territorio, prestaban dinero, tenían cajas de seguridad. Bueno, es que fueron el primer banco. Bueno, un modelo de banca, no eran banqueros como los entendemos hoy, no que fueras ahí como... No. Pero a los pero poderosos... funcionaba. Más bien eran cajas de seguridad, por un lado, o sea, tú tenías una fortuna y a ti te la podían robar. Oye, se la doy a los templarios, me cobran por tenerla, pero está asegurada ahí, ¿no? Y me dan la famosa letra de cambio. Bueno, la letra de cambio, exacto, pero la letra de cambio es más bien para cuando la gente iba a Tierra Santa de ahí está. Si llevo el dinero encima me lo roban. Claro. Me dan una letra que además está en código y utilizaban unos códigos, con lo cual si me lo roban no tiene ningún valor. Vamos, era una encriptación primitiva. Exacto. Y llegaban a Tierra Santa, les entregaban el papelito, lo que fuera, y les daban su dinero. A lo mejor no todo, parte del dinero lo iban gastando. Como buenos banqueros cobraban comisión. Por supuesto. Y eso tiene un valor tremendo, en el sentido de lo que decía antes de paneuropeo, de que era una organización transversal a las naciones europeas, que además peleaban entre ellas, y no respondían. O sea, una de las normas que ellos tenían era no guerrear entre cristianos. Sí, correcto. ¿Vale? No solamente hablamos de cristianos católicos romanos, sino con otras confesiones. Por eso cuando ellos llegan a Oriente y encuentran a la iglesia armenia, que es anterior a la iglesia católica, se fundó unas décadas antes, o a los ortodoxos, o a los coptos, o a este tipo de tendencias. Los coptos son los de Egipto. Sí, son ortodoxos, pero con unas singularidades, ¿no? Y bueno, eso se establecen allí y defienden el cristianismo. No quieren luchar contra los cátaros, que son una herejía medieval que aparece en el sur de Francia, norte de Italia, parece que también en una parte de la península ibérica. No quisieron ir a la cruzada cátara. La gente dice, ¿por qué no lo hizo? Pues por muy simple, porque sus normas estaban no guerrear con cristianos, no era su motivo. No es porque fueran proclives a los cátaros, porque los cátaros sí tenían un componente esotérico, ¿vale? Sí, bastante. Eran religiosos, pero creían en la reencarnación, eran vegetarianos, bueno, una serie de cuestiones muy gnósticas. Los puros. Exacto, yo no sé, exacto, se llaman los puros. Los puros, que luego, si no me equivoco, a lo mejor yo esto lo he malentendido en mis lecturas, de hecho la orden dominica es donde luego acaban muchísimos cátaros. Bueno. Esto a mí me ha parecido entender. No, la orden... Dentro de mi... La orden dominica... No. Todo lo contrario. La orden dominica, si no recuerdo mal, porque estoy tirando de memoria, está vinculada a la creación de la Inquisición. Correcto. Y más bien lo que hicieron los dominicos fue un poco asarlos al fuego a los cátaros. Sí, pero que luego yo entiendo que muchos cátaros... Los cátaros más bien murieron, se suicidaron, este tipo de cosas. Yo no sé por qué, dónde he leído que acabaron muchos ahí dentro. No, para nada. Los cátaros sí se pudieron refugiar, algunos en España, donde no había tanta persecución porque necesitaban repoblarla en la Reconquista, ¿no? Pero no hubo supervivencia de ideas cátaras ni nada de eso, ¿no? Los cátaros fueron masacrados de manera cruel y además cobarde, porque ellos no luchaban, ¿no? Eran pacifistas y morían. Los que sí los defendían eran los señores de esa zona, que no veían problema en los cátaros, al contrario, los cátaros le daban mucho valor a las artesanías, este tipo de cosas. El sur de Francia era bastante activo económicamente hablando, entonces los defendieron, pero porque eran sus súbditos, no porque ellos fueran cátaros, ¿no? El famoso, bueno, el Montsegur. Exacto. Bueno, Montsegur, los cátaros... El last stand. El Montsegur, los cátaros fueron caminando voluntariamente al fuego y se inmolaron ahí.
sea, que de pasarse a dominico me parece pues que no. Tú, pues No, esto yo lo he leído por ahí. Es como decir que los judíos acabaron siendo nazis o algo así. No, Joder, no. vale, ahora ya veo. ¿Has visto? Pues eso está circulando por ahí. Porque ha caído en mis manos esto. O sea, que fíjate. Bueno, eso es importante lo que dice, porque en relación al esoterismo que estamos hablando y este tipo de cuestiones, a ver, información hay mucha. A esto voy. Lo que, como decía Carl Sagan, tener memoria o tener datos no sirve para nada si no sabemos manejarlo. Correcto. Entonces, la información no solo vale la información en sí misma, sino de dónde viene, qué fuentes son. Hay gente que dice, no, los historiadores están adoctrinados. Bueno, estarán adoctrinados, pero más que ellos saben. Se han pegado no solamente aprendiendo historia, sino metodología. Ahí está. Durante muchos años. Metodología que la mayoría de la gente que discute cosas históricas no sabe ni en qué consiste. La metodología. Yo no soy historiador, pero respeto mucho lo que dicen los historiadores porque son los que se queman las cejas durante años en archivos y trabajo de campo. Exactamente. Entonces, a día de hoy hay que tener mucho rigor, ¿no? Buscar fuentes rigurosas, fuentes serias, contrastarlas. Puede haber fuentes rigurosas y serias que no coincidan, bueno, pues eso ocurre, ¿no? Hombre, eso se llama academia. Y bueno, uno luego quedarse con lo que tal. Pero lo primero que uno le llega, que si esto que dices tú de los dominicos como es una patada de es que yo esto me lo he encontrado por ahí y por eso quería, porque una cosa que a mí me gusta mucho de tenerte en el programa es que siempre aprendo. Bueno, siempre aprendo. Yo te lo agradezco, pero yo no es que tenga ningún mérito, ningún conocimiento que no se pero, pueda adquirir. pero eres una persona informada y gracias. por eso escribes unos libros como los escribes. Porque puede estar más, menos de acuerdo, pero vamos, es un libro muy bien fundamentado, que es muy importante en la era de la información, Claro. donde información hay por un tubo, pero... Bueno, ese era un poco el motivo de escribir este libro de Historia del Ahí Esoterismo está. en España, porque poca gente sabe, por ejemplo, estamos hablando de la hora de los templarios, la Edad Media, pero es que en la Edad Media española, que Canarias no estaba estaba en otra órbita, Estaba en otra órbita. con los nativos, con los aborígenes, pero había entre la parte musulmana, con los sufíes, y en la parte también musulmana y la cristiana, con los cabalistas judíos, había una gran proliferación de todos estos temas. Y como había cierto grado de tolerancia, porque la palabra tolerancia significa simplemente que eso no me gusta y lo permito. Exactamente. ¿Vale? Eso es lo que Y más significa. en aquellos tiempos... No, y en esto también. Tolerancia significa, la gente cree que tolerancia es que todo el mundo se agarraba la mano y tal. No. Tolerancia no significa eso. Entonces se toleraban, sobre todo en cortes como la de Alfonso X el Sabio, circulaban muchos de estos textos dedicados a cábala, a magia, a este tipo Es que a esto me refería, que la cábala, siendo algo innatamente hebreo, de la religión judía, ha influenciado muchísimo lo que llamaríamos el esoterismo cristiano. O sea, Bueno. que no es que sea esoterismo cristiano, sino que los cristianos Sí. que se meten en estas cosas, la cábala es algo como es su referente y sigue siéndolo hoy en día. Cuando los judíos son expulsados de la península ibérica, muchos arriban en Italia. Justo en ese momento es cuando comienza, o dio comienzo un poquito antes del Renacimiento, ¿vale? Llevan sus textos, sus libros sobre cábala, y en Florencia especialmente, pues muchos eruditos empiezan a conocer los textos cabalísticos, y como el Viejo Testamento, o sea, la Biblia judía es el Viejo Testamento cristiano, pues es igual de válido, entre comillas, ¿no? Todo lo que dice ahí. Y empezaron a encontrar que aquello la cábala no solamente daba explicación, porque fundamentalmente la cábala es la explicación esotérica de lo que nosotros llamamos Viejo Testamento. El Viejo Testamento. El Tanaj, como dicen ellos, los judíos, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos eruditos del Renacimiento se dieron cuenta que la cábala no solamente explicaba la parte del Viejo Testamento, sino también muchas del Nuevo Testamento. Amigo. La virginidad de María, la figura de Jesús. Claro, que es que en el cristianismo es un misterio. Claro, Es un misterio y no preguntes, porque es un misterio. Y en el judaísmo religioso también, lo que ellos tienen esta vía, que no nace, en la vía de la cábala, dijéramos, llega a su máximo esplendor en la España medieval, pero venía de tiempo atrás, ¿no? Del siglo I antes de Cristo probablemente, ¿no? Correcto. Influencia alejandrina, todo apunta por ahí, ¿no? Bueno, el famoso tema, que ya no nos da tiempo, que igual podemos traerte en otra ocasión para que hablemos de... se me acaba de ir el nombre, Dios mío, Jesús,
Los que andaban con Jesús, ¿cómo se llama esta gente? Los apóstoles. No, una comunidad... Los esenios. ¿Diciendo? Los esenios. Que eso es un tema que también... Mira, para los hispanohablantes, hablar de los esenios, tenemos la suerte de que existe un personaje, es judío, israelí, pero bueno, es de ascendencia argentina, Adolfo Reumann, que es la persona que más sabe sobre esenios del mundo, porque fue durante muchos años el director del Museo del Mar Muerto, ¿vale? Donde están los textos del Mar Muerto. Ahí está, los famosos textos del Mar Muerto. Nos tenemos que ir, bueno, pues, pero quizá para la próxima vez hablemos de los esenios y de más cosas. Claro que sí. Porque es que es un mundo fascinante y hay muchísimo tela que cortar y mucha gente que está fascinada con esto. David Suárez, muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Arigato! Capital Radio.